Yo también. Ok, perfecto. Entonces empezamos el día 4. Buenas noches. Este día va a estar lleno de teoría. Ya vamos a entrar al tema de, digamos, un mini curso básico de Power Query, lo que es obtención de datos. Van a poder ver cómo se ve Power Query y pues si quieren avanzar en su proceso de dominio de Power BI, pues a futuro. Este es el primer paso para hacerlo. Entonces van a haber muchos temas y quizás, dependiendo del tipo de trabajo que realicen en su operación, se lo van a topar. ¿Ok? En caso que vean algo que nunca lo topan, no se preocupen, háganlo pasar, ¿no? Normalmente yo trato de explicar como que varios ejemplos para abarcar la mayor cantidad de casos que se aplican a la vida real, ¿no? Muy bien, empecemos. Vamos acá. Aquí. Muy bien, introducción. En el trabajo diario con Power BI debemos crear informes con datos que vienen de múltiples orígenes, ¿no verdad? En el día a día, usted va a tener tareas como extraer, limpiar y transformar datos, pero antes de publicarlos. Por eso es que aquí vamos a aprender justamente cómo conectar fuentes de datos, corregir errores y optimizar rendimiento con Power Query. Con Power Query podemos conectar fuentes, podemos corregir errores y optimizar rendimiento, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy es únicamente, o sea, en este curso es con la conexión de fuentes con Power Query. En la corrección de errores la vemos en el curso intermedio, bueno, en las clases intermedias, la optimización de rendimiento se la ven en las clases avanzadas. Entonces, si ven que no es recomendable tomar el curso Power Query de una sola. No lo recomiendo yo, porque luego usted se hace experto en Power Query, pero no sabe cómo combinarlo con Power BI. Pero también hay cursos de Power Query enfocados en Excel, que no es lo mismo. Entonces, Power Query, recordémonos que es el administrador de base de datos de Microsoft. Entonces, es muy importante ir avanzando. Digamos, si usted es básico Power BI, ir avanzando en el básico Power Query. Si usted va intermedio Power BI, intermedio Power Query, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener distintos datos en distintas fuentes de datos. Hablemos un poco de un par, ¿no? Tenemos el libro Excel, que es lo más famoso. Hay empresas que sostienen toda su operatividad y todo el corazón de la empresa está en un Excel, ¿verdad? Que se protege a escudo y espada, ¿no? Tenemos también la carpeta de SharePoint, que es un método que ya utilizan empresas más grandes, ¿verdad? Todas las empresas grandes tienen contratos millonarios con Microsoft y en esos contratos tenemos lo que es el almacenamiento en la nube, el SharePoint, que es muy usado por empresas que almacenan sus bases de datos en la nube. Entonces, es una opción muy asequible para toda la organización, porque no es necesario ser un experto en bases de datos o en programación para poder acceder a SharePoint, ¿no? SharePoint tiene una interfaz muy amigable, entonces podemos ingresar todos, ya seamos analistas o no analistas. Tenemos también el modelo semántico de Power BI, que bueno, como les hablé, Power BI tiene modelos semánticos, pero también nosotros podemos importar modelos semánticos de otros informes al nuestro. También tenemos PDF. Power BI tiene la tecnología de leer un PDF, aunque no es muy recomendable, porque por lo general, cuando ustedes leen una base de datos en un PDF, se importa error o va a haber errores. Pero es muchísimo mejor que andar, pues no sé si alguna vez les ha pasado eso, que les mandan una base de datos en PDF y les toca pasar dato por dato, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta opción nos ayuda a que en vez de estar pasando dato por dato, automáticamente le metemos el PDF y al menos ya tenemos un avance, ¿no? No es como que la base perfecta, pero hay un avance. Tenemos el archivo plano, el famosísimo archivo plano texto CSV, que a veces se confunde con un Excel, pero no es lo mismo. A pesar de tener iconos similares, miren aquí, por ejemplo, eh, si ven este que dice CSV, este es el que tiene, el que es un CSV y este es Excel. Y los iconos se parecen, por eso muchas veces la gente los confunde, pero no son lo mismo. Un CSV, si usted escribe una fórmula en un CSV, en un archivo CSV, nunca se va a guardar. O sea, ustedes pueden crear fórmulas, pueden calcular cosas, pueden agregarle colores al CSV y nada de eso se va a guardar. Porque el archivo CSV está hecho para guardar únicamente dos cosas. Un encabezado y una columna con un tipo de dato específico. O sea, yo lo único que puedo hacer en el CSV es especificar un encabezado, cuál va a ser el título de mis columnas y puedo especificar qué tipo de datos voy a tener en cada columna. Por ejemplo, tengo la columna clientes, ¿no? ¿Verdad?
o bueno, mejor, tengo columna cédula. Yo puedo identificar que en la columna cédula el título es la palabra cédula, un encabezado, y el tipo de datos que yo tengo es texto o es número. Entonces, tenemos 0930, 7 ni sé cuánto. Eso es un texto. Entonces, en un CSV solo se almacena esa información. A diferencia de un Excel que nosotros podemos crear fórmulas, colores, todo lo demás, ¿no? ¿Por qué es importante un CSV? Porque mientras menos formatos, mientras menos complejo sea el archivo, para Power BI va a ser mucho más rápido leerlo, va a ser mucho más eficiente en términos de recursos. Acuérdense que la computadora con una base consume memoria, consume RAM, y si ustedes sobreexplotan su computadora, no sé si alguna vez les ha pasado, la computadora se puede dañar, ¿no? ¿Verdad? O simplemente no lee la memoria, ¿verdad? Por eso yo siempre recomiendo los archivos, si ustedes quieren crear una base de datos hecha por ustedes, manual, usen un CSV, no usen un Excel, ya. Que tenganlo como meta de 2025. Creemos, en vez de usar un Excel, usemos el CSV. Y es tan sencillo, simplemente voy acá, déjenme ver si lo puedo crear aquí. Voy a compartir. Miren, simplemente voy acá y pongo nuevo. A veces aparece aquí, mira, en este caso no me aparece a mí, pero yo puedo venir y poner nuevo. Text document, create base.set. Veamos si me sale ahí. No, me sale como un archivo. Entonces, la otra forma es que yo coja mi archivo Excel, digamos, yo tengo un Excel, y venga y lo guarde como un CSV, que es así, miren. Vengo acá, y cuando dice libro Excel, ustedes van a buscar donde diga CSV UTF-8, delimitado por comas. ¿Ya? Hay otros de acá, no son tan distintos. Lo peor que puede pasar, bueno, esto es un tema ya más profundo, pero lo peor que puede pasar es que en vez de que le salga todo en columnas, le salga todo pegado. Eso es porque el delimitado por comas es como la computadora lo lee. Entonces, si yo le pongo delimitado por comas, que es el más general, el que la mayoría de computadoras lo leen, me va a salir pues como yo quiero, ¿no? Entonces lo guardo como CSV y se ven que se va a guardar como un archivo totalmente nuevo. Entonces dice, este archivo que es compatible con libros que contienen múltiples hojas. Ya mira, por ejemplo, esa es otra característica del CSV. Cuando ustedes crean un CSV, no le pueden agregar muchas hojas, porque se supone que es una base de datos, ¿no? O sea, una base de datos es una sola hoja y ya está. Entonces, si ven que sí demanda que cambiemos mucho de las costumbres que tenemos para el Excel, ¿ya? Pero los beneficios son bastantes. Cuando ustedes trabajan con Power BI se van a dar cuenta que demanda mucho menos esfuerzo. Obviamente no todo el tiempo se puede, pero ustedes van a ver las consecuencias de no hacerlo cuando su base se haga gigante. Y ahí es cuando me llaman. Cuando la base se hace gigante, ya la Power BI ya no lo lee, ya alcanzó el límite de memoria. Y ahí lo que toca hacer es migrar todos esos hojas de Excel a archivos CSV. ¿No? ¿Verdad? Entonces déjame ver si lo puedo hacer acá, porque sí quiero que lo vean cómo se hace. Tengo un archivo Excel, y lo guardo, CSV UTF-8, voy a tratar de ir a mi servicio 4 y lo guardo. Ya, ahí se fue. Y miren, aquí sale. Y miren lo que dice. El tipo dice Microsoft Excel, separate value, que CSV significa separate value, o sea, archivo delimitado por comas en español, es las siglas. Igual que en Excel dice Microsoft Excel Worksheet. Entonces, cuando ustedes vean este de acá, va a decir CSV. Cuando vengan acá, va a decir Excel Worksheet. Entonces, es muy importante eso. Ya les digo, cuando trabajamos con Excel pequeños, como, no sé, los recursos humanos, a veces también en logística se usa mucho este para el control. No lo vemos mucho, pero cuando ya son bases gigantes, no sé si les ha pasado, ven un Excel donde se organiza muchísima información, 600.000 filas, y dicen, ¿por qué es tan lento? Por las fórmulas, el formato, y si ustedes lo hicieran en un CSV, se darían cuenta de lo rápido que es ese archivo. Claro, porque lo único que se almacena es la placa, el camión, y ya está. O la cantidad de dinero, o sea, la cantidad de valor monetario que tiene ciertos productos, o sea, y para de contar. Entonces, esa es la diferencia. Estoy seguro que con la experiencia lo van a notar más, pero sí les recomiendo que esto lo anoten. Muy bien, volvemos a la clase. No necesitaba. Ya, a ver, stop sharing. Y volvemos a la clase. Uy, se me fue la. Muy bien.
Ya, parece. Entonces continuamos, ya vimos el tema del CSV, continuamos, de ahí hay unos que son más específicos. Eh, Espera un segundo. Ya, acá. Ahora sí. Por ejemplo, la carpeta, la forma de obtención de datos de carpeta es muy bueno. Digamos que ustedes tuvieran contabilidad, por ejemplo, tiene sus cierres todos los años, ¿no? Tiene 2018, 2019, 2020. Y no les ha pasado que ustedes quieren analizar todos sus años. ¿Y qué es lo que se hace normalmente? Cojo el Excel del 2018, lo copio y lo pego en el del 2019. Lo voy pegando y lo voy pegando debajo, debajo. Y, bueno, una semana en hacer eso. Eso es lo que generalmente se hace. Power BI les permite guardar toda una carpeta, así con sus archivos 2018, 2019, todos separados. Ustedes nos meten una carpeta y usan la opción de obtener datos de carpeta y, y Power BI hace esa unión en 3 segundos. Y no tienen que andar pegando uno por uno. Esta opción es muy potente. Por ejemplo, yo hice un estudio del ENEMDU, que es una base del INEC. El INEC siempre te sube trimestralmente los reportes. Entonces, yo lo que hice fue crear un algoritmo que cada vez que el INEC actualiza algo, me lo sube una carpeta. Entonces, no tengo que andar haciendo, no pierdo tiempo en eso. O sea, es algo automático. El JSON, ojalá nunca le estuve trabajando con JSON, porque el JSON ya es un archivo nativo, es como que está en bits prácticamente, 1 y 0 de la computadora. Eh, pero sí, también a veces JSON, cuando hablamos de bases de datos no relacionales, ya su departamento de IT justamente trabaja mucho con JSONs. Cuando ustedes hagan un proyecto donde involucre JSON, pues hablen con su personal IT, piden ayuda. Y porque la verdad, o sea, el JSON es más, es como una base de datos, pero en vez de aparecerles en Excel, les parece como código. Imagínense una base de Excel en código. Eso es un JSON. Tendría hay que tratarlo con pinzas. Pero no es como el CSV o el Excel, que ya nos dan todo, ya todo ahí bonito, ya programado. Está el JSON, uno tiene que ver que no lo, porque si lo programa mal, uno sufre. El Power BI sufre bastante. Eh, eso, el SQL Server. No sé si alguien aquí ha trabajado con una base de datos de SQL. Si puede darse la mano. Ya. Porque este tema, si alguien trabaja con SQL, esto le va a servir bastantísimo. Entonces, el SQL también, muchas bases utilizan ERPs, utilizan APIs, programas SaaS externos. No sé si han escuchado de Contífico o de Asinfo. Todos estos ERPs, todos estos CRMs, todo lo que ustedes escuchan de bases de datos, tecnología, nace de un SQL. O sea, la mayoría son bases de datos relacionales. ¿Ya? Y pónganle el nombre que quieran, todo es lo mismo. ¿Qué es un SQL Server? Es un servidor con una contraseña. Para Power BI es lo mismo, ¿no? Obviamente que hay que tener permisos para acceder al SQL Server. Ustedes si tienen una persona que se encarga de asegurar la base de datos, les va a decir. Y bueno, dependiendo de qué tan grande es la empresa, pues más complejo va a ser la administración del servidor SQL. Pero por lo general, el equipo de BI tiene acceso a las bases SQL y es mucho mejor, porque las SQL permiten, digamos, ustedes tienen una tienda, ustedes pueden actualizar un Power BI en segundos, justamente por la compra que se realice en la tienda. Entonces, es muy potente, llegas a otro nivel de Excel, no es nada manual, es bastante automático y funciona, por lo general, funciona con código, ¿no? Con consultas SQL, que es el lenguaje de programación del SQL. Finalmente tenemos la web. La web es justamente si ustedes quieren obtener, digamos, datos de Facebook, quieren obtener información de Yahoo Finance o de algún sitio web, o directamente, por ejemplo, un OneDrive, también que está en la web, pueden utilizar, perdón, pueden usar la opción de la web. La verdad, no tener opción en línea. Yo recomiendo mucho esto, recomiendo que ya nos acostumbremos a usar OneDrive, a usar programas en la nube porque nos facilitan la vida, ¿no? ¿Verdad? Si yo no tengo la computadora de la empresa hoy y tienen que actualizar algo, no pasa nada, lo hago desde mi celular. Yo, por ejemplo, mi base de datos personales, no sé, presupuesto, cosas así, las tengo en OneDrive. Cosa que si no quiero sentarme en la computadora a andar en eso, puedo hacerlo en el celular o puedo hacerlo en otra computadora, andar en OneDrive. Entonces, es muy potente este tema de la web, ¿no? Y también para fuentes externas. Finalmente quiero agregar uno último, este no lo pone el curso, este curso nace en Microsoft, no Microsoft lo manda, pero algo que no pone y que yo en mi experiencia lo he visto mucho, al menos en Ecuador, es que se usa mucho el tema del OData. El OData es un tipo de base de datos que utilizan los APIs. De nuevo, Contífico,
Bueno, Pontífico no uso, Pontífico usa, bueno, no usa, pero hay unas APIs que sí usan. Este Data. El OData, no sé si ustedes han trabajado con SAP o algún ERP grande y se les ha caído alguna vez, digamos, están en la empresa y dicen, se cayó el sistema. Ya, OData es así. OData es un programa que si bien da soluciones de negocio muy eficaces, tiene desventajas para los de BI, porque para los de facturación se cayó y bueno, espero, ¿no? Pero el de BI no puede esperar, ¿no? ¿Verdad? O sea, si se me cayó la base de datos y tengo que empezar una actualización automática, se me cae la actualización automática y se me murió la configuración automática que tenía. Entonces, es muy importante para los BI, analistas de datos, ver este tema de los datos porque es muy común. Si trabajamos con bases de datos externas en la nube, vamos a ver mucho este tema, ¿no? Entonces, es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso. Entonces, no sé con cuál se identifique cada uno usará quizás solo Excel, quizás los demás, pero sí les invito a investigar más acerca del que en su empresa digan que, oye, ¿cuál usamos? Así, y se nutran de eso, ¿no? Porque también complementa mucho a su formación de analistas de datos. Ok, los siguientes temas son más rápidos. ¿Cómo obtenemos a datos archivos? Esto ustedes ya lo hicieron el día de ayer. Simplemente aquí lo resumo para verlo como nota teórica. Power BI permite importar archivos planos como CSV, TXT y aplicaciones como Excel desde ubicaciones locales, ¿no? ¿Verdad? OneDrive o SharePoint. Usted puede entrar a una base de datos desde su computadora, puede entrarla desde OneDrive o puede entrarla desde SharePoint. No, dependiendo, son los tres más comunes, ¿ok? Lo chévere de SharePoint también, me faltó decir, es que la diferencia entre OneDrive y SharePoint, quizás para nosotros es lo mismo, pero mí OneDrive y SharePoint son lo mismo. La diferencia es que es para Power BI sí son distintos. La diferencia es que en OneDrive solo podemos traer archivos individuales, pero en SharePoint podemos traer carpetas completas. Digamos que yo tengo una carpeta donde yo almaceno todos los Excel de mi departamento. El de Juanito, el de Pepito, el de Juan. O sea, tengo todos los Excel que trabajan mis analistas. Entonces yo puedo hacer un SharePoint, hago una carpeta y si quiero hacer un Power BI de toda la información de mi departamento, se acuerdan de los paneles, que hablamos de los paneles. Ya, así funciona. El panel es una familia de informes. Entonces, si yo quiero hacer un panel, el primer paso es agrupar mi base de datos en una carpeta. Va a ser muy útil porque no tengo que andar. Acuérdense que si ya importaron una base de datos, para importar otra es como que tiene que volver a hacer el mismo proceso. Entonces, lo recomendable es ponemos todo en un SharePoint y lo subimos todo y vamos trabajando, ¿no? Y lo que no uso lo voy descartando y lo que uso, pues no tengo que estar haciendo este proceso todo el tiempo. Muy bien, el primer paso es identificar la ubicación del archivo plano para exportar y almacenar los datos. Archivo plano es CSV, solo que archivo plano también puede ser un TXT. Si ustedes hablan alguna vez con un programador, con un desarrollador web, les encantan los TXTs, porque son muy buenos para almacenar código. Tenemos la siguiente, que es conectar a los datos de un archivo, o sea, conectar a los datos de un archivo, ¿no? O sea, lo que hicimos de obtener datos, ¿se acuerdan? Que yo les dije que había tres maneras de hacerlo. Eso es ese paso. Seleccionar los datos de archivo que se van a importar, cargar y transformar datos. Ajá, claro, ahí lo que se acuerdan cuando nos aparecía el navegador. Nos aparecía el navegador y, y uno ponía ahí qué tablas quería seleccionar. Eso es eso, esa parte de ahí. Lo nuevo es que ustedes pueden no solamente cargar los datos, sino ustedes pueden también transformar los datos, que es lo que vamos a ver en el curso intermedio. Pero aquí les voy a mostrar una breve muestra de cómo funciona eso. Finalmente, hay un paso de actualización. La verdad, si ustedes no tienen configurada una actualización automática, el Power BI no se va a actualizar solito. Ustedes tienen que usar el botón, pueden hacerlo en Power Query o Power BI, como sea, de actualizar el archivo origen. Entonces, si yo tengo un Excel en mi computador y le agregué nueva información, tengo que ir al Power Query o al Power BI y darle a actualizar. ¿No, verdad? Actualizar la consulta que pues, esté usando. Esto téngalo bien en cuenta, tómele una captura porque va a estar en la prueba de hoy también. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si tienen dudas de bases de datos, este es un momento para preguntar. Ujú. Yo tengo una consulta con el CSV. Nosotros al transformar un Excel en CSV, o sea, ¿podemos seguir trabajando como un Excel en ese o solo lo transformamos como para usarlo de base de datos?
Recomendable es que si usted quiere seguir usando las opciones de Excel como formato, fórmulas, que es básicamente, por ejemplo, ¿qué no puedo usar un CSV? Prácticamente todo lo de Excel no puedo usar en un CSV. Macros no puedo usar, porque si usted, acuérdense que para una macro usted tiene que guardar el archivo como un XLSV, algo así, ¿no? Ya, eso no puedo. Tampoco puedo hacer fórmulas porque el CSV lo que hace es borrar la fórmula. O sea, se guarda el número, digamos, usted pone ahí la columna A por la columna B y eso da un valor. Cuando usted lo guarde, cuando usted lo cierre y lo vuelva a abrir, no va a ver la fórmula, solo va a ver el valor, como que el valor pegado ahí, como si usted hubiera cogido y lo hubiera copiado y pegado. Y entonces, eso es malo porque digamos que usted necesita saber la fórmula y se olvidó. Entonces, es muy importante, yo recomiendo hacer dos copias del archivo. Uno, el Excel, donde yo hago mis fórmulas, hago mis modelos de Excel, trabajo el Excel como siempre, y otro donde yo hago un CSV, ya, donde la data que ya está para subir a la base de datos, simplemente la copio y la pego en mi CSV. La copio y pego sin formato, ¿no? ¿Verdad? Para que se agregue sin formato, ¿no? No sé si ahí se entendió mejor. Sí, ok. Perfecto. Entonces, sí, la recomendación siempre es tenga dos archivos, un Excel y un CSV. Cuando tenga la información lista para subir al Power BI, pásala al CSV. Y mejor aún, si el CSV está en PowerPoint, perdón, en OneDrive, muchísimo mejor, pero eso se lo actualiza automáticamente. Muy bien, vamos, sigamos. Ahora sí, yo hablé del tema de las bases de datos relacionales. Déjenme abrir un poco más porque no alcanzo a leer. Esto. No, no puedo abrir. Ahí fue. Ya. ¿Qué son bases de datos relacionales? Son bases de datos que digamos, ¿se acuerdan que yo les hablé que había ciertas bases que se relacionaban con otras y hacemos una familia de bases en el modelo de Power BI? Eso es una base relacional. Ya. Es un conjunto de tablas de Excel a las cuales yo puedo encontrar una relación. Eso no significa que estas tablas de Excel, digamos, tengan que estar en el mismo Excel. Porque si ustedes tienen un CSV, ustedes no van a poder agregar todo en varias hojas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo 5 CSVs en 5 archivos diferentes, pero en mi modelo relacional, mi base de datos relacional, yo lo junto, ¿no? Entonces, a mí no me gusta llamar a los Excel base de datos, que técnicamente está mal dicho. Una base de datos es un conjunto de tablas que se relacionan entre sí. ¿Ya? Entonces, si vamos a empezar a trabajar con CSVs, ténganlo muy en cuenta porque a veces la persona de IT, cuando le pregunten del SQL, ustedes van a decir la base de datos, ¿no? Y él va a pensar que, bueno, ¿cuántas tablas tienes? Y no, es solo un Excel. Entonces, eso también es una aclaración, ¿no? Eh, entonces, como dice ahí, obtención de datos orígenes de datos relacionales para conectar a la base de datos relacional y evitar archivos planos exportados. Bueno, sí, como les hablé, el SQL Server es como una computadora dedicada a almacenar información. O sea, imagínense eso, una supercomputadora dedicada solo a almacenar información. Entonces, es muy bueno cuando queremos un archivo, una base que sea estable, que no sufra modificaciones, porque a veces nosotros en el Excel decimos le quiero agregar una nueva tabla, le quiero eliminar, y es como que se rompe el Excel. Pues el SQL Server tiene un sistema, tiene un lenguaje de programación específico para hacer ese tema. Eh, entonces, es mucho mejor, es mucho más escalable. Digamos, si yo tengo un negocio de una plantilla pues, y quiero guardar todos mis datos de facturación y los quiero guardar hasta el día en que, no sé, me vaya al otro mundo, el SQL Server me va a hacer eso. Vuelta al Excel, si se me perdió, si estoy acá, vuelta al SQL funciona como una cédula. Entonces yo, donde sea que, no importa dónde esté el SQL Server, con esa cédula yo entro. Bueno, en Power BI Desktop selecciona obtener datos, elige SQL Servers u otra base de datos relacionada aplicable, ¿no? Escriba el nombre del servidor, como les hablé, la cédula, y la base de datos, ¿no? Hay bases de datos que tienen nombres, entonces le agregamos el nombre de la base de datos. Selecciona el modo de conectividad, esto es súper importante, el modo de conectividad. Hay dos modos de conectividad de almacenamiento de Power BI, importar y dar query, ya lo vamos a ver más adelante. El siguiente paso es ingresar credenciales según el método disponible. Y el último paso es que en la ventana navegador seleccionemos las tablas necesarias, igual como en los otros pasos, ¿no? Eso es algo o sea, siempre va a pasar en las bases de SQL Server, en OneDrive, en SharePoint. Les van a pedir credenciales, ¿no?
Dependiendo del nivel de seguridad que tengan sus bases de datos, a excepción del local, a menos que ustedes protejan la hoja de Excel, les va a pedir credenciales. Por lo general, estas credenciales son las mismas que su correo de organización. Entonces, si ustedes tienen el correo, no sé, sara@panadería.com, la idea es que ustedes a su base de datos puedan ingresar con esa credencial, ¿no? Entonces, de nuevo, esto dependerá de su administrador de base de datos de su organización, ¿no? Continuamos, hablemos un poco de la obtención de servicios en línea. De nuevo, esto es una opción muy, muy buena, muy revolucionaria también. Yo les recomiendo proponer proyectos que aprovechen el potencial. Si su empresa usa ya Microsoft, ustedes tienen ya todas estas herramientas. Creo que de SharePoint las empresas tienen como 100 terabytes de memoria. No sé, dependiendo del cupo que tengan. Yo para mi negocio uso OneDrive de negocio estándar, yo tengo 1 tera. Entonces puedo guardar 1 tera de datos y sirve súper bueno, ¿no? Dice, elija la opción web de no tener datos, modificar el nombre del archivo, modificará la ruta de acceso. Ya vamos a hablar de ese tema de las rutas de archivo, pero primero quiero que vean la diferencia entre un archivo local y los demás, ¿no? Tomen una captura si desean. Los archivos locales son estáticos. Los cambios en el archivo no se reflejan en el modelo semántico. Por eso hay que usar Power Query para sincronizarlos. El OneDrive de empresa mantiene sincronizados modelo semántico y fuente mediante las actualizaciones automáticas de Power BI. Eso vamos a ver el día de mañana también. Tenemos el SharePoint, que es similar a OneDrive de empresa. Se puede conectar un solo archivo o una carpeta completa, que es lo que vimos. Y tenemos el OneDrive personal. Pero hay que tener en cuenta que si yo entro con o sea, yo tengo una base de datos que está en mi OneDrive personal y la quiero trabajar en un Power BI de la empresa, va a haber muchos temas hay que ver el tema de las credenciales, ¿no? Yo voy a tener que entrar con mi credencial personal y bueno, pues no es muy recomendable. Pero también funciona. Ya, el tema del cambio que dice modificar el nombre del archivo. Si ustedes modifican, quizás esto les ha pasado con OneDrive, que ustedes comparten un link y modificaron el link y ya la persona que les compartió el archivo, ustedes ya no lo pueden ver porque modificaron el nombre del archivo. Entonces, lo mismo pasa en Power BI. Si ustedes al archivo de un día para otro le cambian el nombre o lo mueven de carpeta, ese link entre la base de datos y el Power BI se rompe y tienen que actualizar. O sea, no significa que tienen que volver a hacer todos de cero. Simplemente tienen que hacer un cambio de origen en el código del Power Query y se hace. Pero para que lo tengan en cuenta, ¿no? Por si algún día, no sé, a veces tenemos estos archivos compartidos con mucha gente y alguien lo movió. Y dicen, ¿quién lo movió? Bueno, es como que tan simple como ir al código de la base de datos de Power Query y ver pues si la ruta se ha modificado, ¿no? Igual algo muy bueno de Power Query es que nos ayuda mucho a orientarnos, ¿no? En cuanto a los errores, a diferencia de un servidor como SQL, que es mucho más complejo. Ahí tenemos el modo de almacenamiento. Hay dos modos de almacenamiento. Entonces, por general, esta lámina no se entiende. Entiendo. Quisiera empezar con esta otra lámina. Ya, es que está mejor resumidito. ¿Cuál es la diferencia entre ambos modelos, no? La elección del modo va a depender siempre de los requisitos de rendimiento del informe, de la seguridad y del tamaño de los datos. Solo para archivos planos, en línea, y esto solo sirve para archivos, o sea, el Data Query solo sirve para archivos planos, como CSV, archivos en línea y SQL Server. Entonces, el Data Query nunca lo van a topar hasta el día en que trabajen con una base en SharePoint o un SQL Server. ¿Ya? Y es muy importante que ese tema también lo hablen con su persona de IT, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Importar datos, carga una copia de los datos desde la fuente al modelo interno de Power BI. El Data Query lo que hace es no importar los datos, consulta directamente a la fuente de datos de origen, ¿ya? Esto a nivel técnico entiendo que no se entiende muy bien. Esto ya es un tema más profundo del tema computacional, ¿no? Pero justamente miren, cuando nosotros cargamos datos a Power BI, lo que estamos haciendo es como copiar y pegar esos datos en una base provisional de Power BI. Y ese proceso consume recursos. Ya es como que si yo estuviera haciendo un control C, un control V a otro Excel.
ya, pero lo hiciera cada vez que actualizo el Power BI. Entonces, vuelta a Direct Query no hace eso, no hace un copy-paste. Lo único que hace es entra directamente a la base de datos y arrastra los datos y los consulta. Es como que tuviéramos una casa. Ya, yo puedo elegir entre tocar la puerta, pedir permiso y pasar, ese es el importar datos, o puedo elegir entrar por la ventana y no me sale nadie y solo entrar y coger lo que quiera. Ese es el Dynamic Corner. No sé si ahí se entendió mejor, pero esa es la diferencia. No, y por eso viene el tema de la seguridad. El rendimiento en importar datos es muy rápido, ya que trabaja con datos almacenados en memoria. Esto quiere decir que una vez que se logra la importación, todo lo que sea fórmulas, indicadores, corre muy bien, porque ya se ha logrado el paso de importar. ¿No, verdad? Por eso es muy importante el paso de importación, y este paso de importación depende mucho de las transformaciones que hagamos con Power Query. Si yo hago mal una transformación, el proceso de importar va a ser muy lento, y esto va a afectar el resto del modelo semántico. El Direct Query, en cambio, es más lento, depende de la velocidad de carga del sistema fuente, ¿no? O sea, si yo tengo un servidor SQL o un servidor externo lento, va a ser lento Power BI, va a afectar también mis dashboards. Como el OData. El Direct Query, mire, OData es como un Direct Query, y eso ocurre. Como el OData es lento, todos sus Power BI que usan OData van a ser lentos. La de importar datos, la actualización requiere programar una actualización. Ahora, como les dije, cuando ustedes tengan en OneDrive y usen importar datos, va a ser automático, pero ¿cómo es? No por magia, sino porque nosotros, Power BI tiene un sistema de automatización uniforme, ¿no? Es un proceso que solo se hace una vez, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. Tenemos que también el Direct Query siempre muestra datos actualizados en tiempo real. Porque como les dije, el Direct Query solo entra por la ventana y toma los datos. Ajá, siempre que se actualizan. Tenemos que importar datos. Las transformaciones permiten muchas transformaciones complejas, obviamente porque de estas transformaciones complejas depende que importemos bien los datos. Si lo hacemos mal, se van a importar mal los datos. Y en Direct Query tenemos transformaciones limitadas, porque todo debe traducirse a SQL. ¿Ya? Es decir, en Power Query yo puedo usar, en Power Query yo puedo usar lo que es el lenguaje M, que es el lenguaje de programación de Power Query. No se asusten, es un lenguaje muy casi como hablar en español. Ya es un lenguaje muy, muy sencillo, pero en Direct Query hay que usar literalmente consultas de SQL. Entonces, por general, el Direct Query ya lo programa una persona de IT o de base de datos y se lo entrega directamente al DBI. Si es que él decide que si quiere avanzar con Direct Query. Una vez explicado eso, creo que se puede ver estas imágenes. Tenemos que la importación, uno ejecuta el informe consulta el modelo, como le dije, toca la puerta, ¿no, verdad? Power Query toca la puerta de los datos, ¿no, verdad? Y ya, le dimos permiso, entonces carga en la memoria del Power BI. Y entonces ahí lo que hace TI para que se actualice siempre es programar una actualización automática. Esto de aquí de TI no es siempre cierto, o sea, no tiene que ser específicamente TI, puede ser cualquiera, el mismo analista de datos puede programarlo, pero bueno, me imagino que lo ponen por tema de seguridad, ¿no? Que quien siempre debe hacer este tema es o sea, en las buenas prácticas es la persona de TI, ¿no? También tenemos el Direct Query, la conexión directa al bin de datos. Entonces ahí vean la diferencia. Yo ejecuto el informe consulta el modelo y el modelo entra por la ventana. Se ejecuta la consulta en ese mismo instante, sin pedirle permiso a nadie. Y sin necesidad de que haya alguien de IT, pues que consulte eso, ¿no? Tenemos también el dual, tenemos la optimización del rendimiento al decidir automáticamente cómo recuperar los datos. Entonces, esto es el más común cuando tenemos varias fuentes de datos. Entonces, ahí se decide cuál puede ser Direct Query, cuál puede ser importar datos. Entonces, porque digamos que ustedes como analistas se descargan un programa de SQL y tienen una base de datos que no tiene tanta seguridad, entonces pueden usar Direct Query y no tienen que andar actualizándolo ni nada. Ujú. Perfecto. El último tema es los errores de importación en Power BI. A ver, en su camino de analistas les van a aparecer muchos errores y uno más raro que otro. Y si tienen suerte, les van a aparecer ese tipo de errores que a nadie les aparece. Ya, por ejemplo, a mí el otro día me apareció un error de que o sea,
los datos habían excedido la memoria RAM de la computadora. Ya, entonces, si tiene conocimiento de una memoria RAM, es, digamos, en la capacidad que tiene la computadora de procesar información. Entonces, justamente se debió a un código mal hecho ¿cómo se llama? En Power Query que le habían hecho a mi cliente. O sea, le habían hecho mal el código. Y ya, y estaban usando un JSON. Y como les hablé del JSON, hay que tratarlo con pinzas. Y no lo hicieron. Entonces, prácticamente casi explota mi computadora. Por eso de ahí. Entonces, es muy importante esto. Ojalá nunca les pase esos errores, pero estos son los más comunes que aparecen, ¿no? Y que no son nada preocupantes. Se pueden deber a orígenes diversos, configuraciones de red, hardware o datos sin esquemas, claro, ¿no? Tiempo de espera agotada la consulta. Este error ocurre al extraer demasiados datos de una base de datos. Se soluciona limitando filas o columnas, simplificando consultas SQL o dividiendo datos en fragmentos y combinarlos en Power Query. Ya, esta es la versión fresca del error que me pareció a mí, que el mío era un problema, o sea, como que el Power BI se había rendido en la lectura del código M, que es el de Power Query. Pero aquí, como pueden ver, dice data source, error, timeout expire, es como que expiró el tiempo de la consulta. Entonces, a veces, o sea, aquí el problema no es el, como empezó en mi Power Query, aquí el problema suele ser la base. Quizás la base de datos no está bien filtrada, no está bien desde la fuente. Entonces, cuando ustedes lo traen a Power BI y eso excede el límite de memoria de Power BI, pues ocurre este error, ¿no? Pero muy raras veces aparece, la verdad. Les va a aparecer con bases SQL, pero no es tan preocupante. Dice, el siguiente error es, no se han encontrado datos en formato de tabla. Power BI requiere datos en formato de tabla importados en Excel. De soluciones aplicar el formato de tabla en Excel antes de intentar exportar los datos nuevamente. Y ya, este error ya no, o sea, este error antes ocurría en versiones anteriores. Por ejemplo, si tienen la versión de 2022, 2021, ocurre este error, pero ya lo que hizo Microsoft fue agregar una opción para justamente leer lo que no es una tabla. No sé si se acuerdan ayer que les dije que elijan el icono cuando estaban inputando datos, elijan el icono que salía en la tabla con el loguito azul. Eso es una tabla y abajo les aparecía como que tablas en color gris. Ya, eso es una hoja. Entonces, esa tecnología se incorporó justamente para erradicar este error. Entonces, este error ya casi ya no aparece. Igual estaba en el curso, parece que no lo han actualizado. Pero, ajá, ya no suele aparecer. Lo que hace Power BI es que cuando mete un Excel sin formato de tabla, simplemente lee la hoja. Eso sí, hay veces en que les lee todas las columnas. Entonces, si el Excel tiene 1 millón de columnas, le lee las columnas. Entonces, ahí pueden elegir. Por general, en los CSV no pasa, porque en el CSV no se puede agregar formato tabla, pero en el Excel sí puede pasar, ¿no? Entonces, si usamos un Excel, tratemos de usar el formato tabla o si no, directamente usando el CSV, ¿no? Tenemos el error, veamos, el error no se ha podido encontrar ningún archivo. Tenemos este error surge si se cambia la ubicación en los permisos del archivo. Se resuelve ajustando la configuración de origen de Power Query y utilizando la ruta del archivo. Este es el error que yo les decía que si es que algún compañero suyo cambia la ubicación del archivo, este es el error que les va a salir. Entonces, por eso les digo, si ustedes ya identifican que es este tipo de error, no es necesario, o sea, claro, pueden moverlo, se puede pedir que no lo muevan tanto también, porque la idea es que quede ahí. Por eso le digo que el SQL se queda ahí, o sea, porque es una computadora, no, es una supercomputadora, entonces uno lo puede mover. Pero el Excel va a ser un archivo, una aplicación, la podemos mover, la podemos eliminar. Entonces, ustedes cuando ven este error, el error de refresh, van a notar pues que se ha modificado la ruta y pues la solución es actualizada, ¿no? Finalmente tenemos error del tipo de datos. Columnas en blanco indican errores en la interpretación de tipos de datos. Es necesario especificar el tipo correcto en la consulta, como usar CAS en SQL para evitar problemas. Ya, esto es lo que yo les hablaba, que el CSV es muy bueno porque el CSV lo único que recupera es el nombre de la columna y el tipo de datos. El CSV. Entonces, cuando yo tengo CSV, tengo que procurarme que todos los datos de mis columnas sean del mismo tipo de datos. Porque si, digamos, yo tengo una columna con números y luego agrego letras y luego agrego caracteres especiales, me va a salir este error. ¿Ya? Hay casos súper raros. Digamos, ustedes trabajan con información del gobierno, por ejemplo.
porque a veces la data ¿cómo decirlo? Se corrompe. El archivo, algo pasa en esos servidores que se corrompe y los unos y ceros se cambian, ¿no? Y uno no lo puede ver porque son millones y millones de filas. O sea, los datos de gobierno son millones y millones de filas. Entonces yo no puedo ponerme a ver fila por fila qué pasó. Pero aquí yo veo, en el Power BI me dice, hay un error en el tipo de datos, algo pasó. Entonces, como yo no me puedo meter a buscar entre millones de filas, lo que hago, en Power Query hay una función también, pero en SQL lo que se hace es agregar una función llamada cast. Esta función hace que obligue a la columna a ser de un tipo de datos. Entonces yo lo obligo, es como cuando en Excel ponemos tipo de datos, número, numeral, ya, lo mismo pero en forma de fórmula. Entonces, esto obliga a que esos errores no ocurran, ¿no? Entonces, este caso es muy, muy poderoso, se usa en SQL, es muy bueno para evitar esos errores de corrupción que ocurre a veces. Corrupción en el sentido pues, técnico, ¿no? No en el sentido de la vida real, en el sentido de computadoras. Eso. Entonces, eso sería por el lado de la teoría. Vamos a trabajar la parte práctica. Entonces les voy a pedir que abran su hojita de Excel. Vamos a analizar un poquito el Excel y de ahí vamos a importar lo que hicimos ayer. Y voy a dejar que ustedes, bueno, yo lo voy a hacer también, trabajemos pues desde cero el ejemplo del día de hoy, ¿no? Tómense unos minutos, descárguenlo, si hay alguna duda me hacen la mano. Me confirman que ya todos tengan su archivo abierto, por favor. El Excel y el Power BI. Sí, yo ya lo tengo abierto. Ya está, ya está. Sara, Jorge, ¿cómo van? Sí, yo también ya lo tengo. Ya, don Jorge, hasta eso conecto mi cargador abierto. Ya, a ver, antes de empezar con el Excel, quiero decirles que para el archivo de hoy voy a compartir toda mi pantalla. ¿Se acuerdan que cuando empezamos en el primer ejemplo? A ver. Bueno, empezamos el primer ejemplo, no se veía el mapa. ¿Se acuerdan? Aquí de nuevo usamos el famoso mapa y ya estoy investigando cómo era que se activaba. Yo lo activé cuando recién me cargué esto, o sea, hace años. Entonces, vamos a opciones. Igualmente lo voy a repetir cuando ya vemos el Power BI, pero para que lo vean, se abren estas opciones. Entonces, aquí hay una que dice objeto visual, mapa de formas. Si yo lo apago, no se va a ver mi mapa. O sea, aquí dice reinicio una sola característica, eso está una mala idea. Ya, entonces, como no lo quiero reiniciar, háganlo conmigo si quieren. Vamos a opciones, les van a abrir este de aquí, vayan a características de versión preliminar
y denle clic a objeto visual mapa de formas. Les va a pedir que reinicie, entonces lo que van a hacer es guardar el archivo y volverlo a abrir. Ya, me comentan si lo tienen. Y ya con eso ya pueden usar objetos virtuales en mapas. De formas. Me avisen cuando no tengan. Yo sí Ya lo no tenía le- activo, a mí sí me sale el mapa. A mí no me sale el mapa. Perfecto. ¿Podemos chequearle con usted? Está aquí conmigo en opciones. Sí, sí estoy en opciones, pero a ver, estoy en opciones, dice global. ¿En dónde tengo que entrar? Ya, en global, busque donde diga características. Ya, preview features. Datos. Ya. Me sale en inglés ya. ¿Y cuál le tengo que activar? Va a activar la segunda. La segunda casilla. Le tiene que decir map en inglés. Ah, ya. Dale clic, le da aceptar, asegúrese de darle a aceptar Sí, y le va a pedir que reinicie el Power BI. Lo que va a hacer es guardar el archivo y lo reinicia. O sea, lo vuelve a abrir. guardar el archivo. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el Excel. Aceptar. Ay, pues algo pasó aquí. Share. Ya me salió el mapa. A mí sí no. Point. Hola. Dígame, ¿me dijo algo Thais? O Sara. Sí me salió el mapa ya también. No, a mí no me Ya, sale. perfecto. Sí, tiene que reiniciar el Power BI. Sí, pero estoy grabando, no me deja grabar. Se puede cerrar el Power BI, dele la X. Ok, hasta eso, hasta que le salga, voy a ver acá. Si ve el Excel, por si acaso. Sara y tal, si ve el Excel. Yo veo el Excel, pero no me sale la columna A ni B. Solo me sale desde la zona, la parte que dice desde la columna C me sale. Pero no me sale la Trate de irse a la columna A. izquierda. Trate de irse a la izquierda. Ya me hice a la izquierda todo, pero no me sale. No sé por qué estará. Sí, porque si me voy por acá. Ya, ojalá. Sí, revíselo porque no he editado el archivo. Es el mismo que, yo creo el mismo que les mandé también. Chicas, ¿a ustedes les sale así? Sí, normal todo. Sí, yo también sí veo todo. Sí, sí, revísenlo porque yo les mandé a todos la misma copia y también la abrí ahorita. A ver, voy a explicar esto brevemente, pero no consumimos más tiempo. Eh, a ver, entonces tenemos este archivo, quiero que vean la diferencia, ¿no? Esto es un archivo Excel, tiene formato de tabla, ven acá en el diseño de tabla. Este nombre que tiene mi tabla es el mismo que va a salir en el Power BI cuando lo exporte. Entonces, vean que cada columna tiene su tipo de datos. En este caso, todas están como texto general, no pasa nada. Si ustedes aquí no ponen su tipo de datos, pueden hacerlo Power Query, pero sí es recomendable que hasta que dominen Power Query, tomen la costumbre de elegir la tabla es muy fácil, solo elijo la columna y pues le cambio el tipo de datos, ¿no? Esto es un número y le cambio. Obviamente ahorita no lo voy a hacer porque si lo hago, cambio el código que ya está puesto en Power Query. Entonces, eso de ahí, ¿no? Entonces, si lo guardo como un CSV, no me va a dejar porque hay varias hojas. Entonces, yo tengo que primero decidir qué hoja dejar para que me deje borrar un CSV. Si yo esto lo hago cuatro CSV diferentes, cuatro archivos, y lo junto en Power BI, esto se vuelve una base de datos. ¿No? Porque está una base de datos relacional, porque está relacionando varias tablas con cada uno, ¿no? Entonces, una vez dicho eso, vamos a ir acá a nuestro archivo. Este es el archivo que quiero que creen. El primer paso que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. No quiero que lo creen aquí encima del que ya está hecho, pero sí lo pueden usar como referencia.
Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a Power BI, vamos a abrir uno nuevo. ¿Ok? Vamos a ver uno nuevo, vamos a dar informe en blanco y antes de que obtenga los datos, quiero que vean cómo se ve el Power Query. La forma de abrir Power Query es de esta manera. Voy a datos, donde están mis tablas, y voy a darle clic derecho. En clic derecho voy a encontrar una serie de herramientas. Agregar medidas, agregar columnas, utilizar datos, administrar relaciones, o sea, un montón de opciones, ¿no? Que se ven en el curso intermedio. Y aquí le voy a dar clic a editar consulta. Y van a ver que se me abre una ventana. Este es el famoso Power Query. Aquí es donde, ¿se acuerdan que les hablé que hay capas de Power BI? Tenemos la capa que todo el mundo ve y tenemos la capa que nadie ve. Esta es la capa que nadie ve. La que el analista consulta cuando hay problemas en la data o cuando debe trabajar en la data. Entonces, aquí ustedes ven que en el lado izquierdo funciona muy similar a Power BI. Tiene el lado izquierdo, el lado derecho y tiene la cinta de opciones. En el lado izquierdo yo voy a tener lo que son mis consultas. Una consulta es una tabla, ¿ya? En las que he importado. Y el lado derecho lo que voy a tener son los pasos que he usado para transformar estas tablas. Entonces, por ejemplo, para ventas, yo lo que he hecho es el origen. Miren que aquí está la ruta de acceso. ¿Se acuerdan que le dije que si esto se cambia, si un compañero mueve el archivo, esta ruta ya no sirve porque es una nueva ruta? Entonces, esta hay que utilizar. Y es tan sencillo como borrar la ruta vieja y pegar la ruta nueva. Entonces, eso de ahí. Si ven que aquí dice Excel Workbook.file, entonces eso ocurre cuando es un Excel, ¿no? Pero si es un CSV va a salir de otra manera. Muy bien, tenemos la navegación, que es donde, o sea, en el origen lo importamos. Si ven que aquí dice nombre de cada una, estas son cada una de las hojas que hemos importado, ¿no? El tipo de datos es una tabla, ¿no? ¿Verdad? Y así mismo. Y en navegación ya lo que hacemos, lo que hace el sistema es seleccionar la tabla con la que va a trabajar. Entonces dice, el ítem es tabla 2, el tipo es tabla. De ahí tenemos lo que es el tipo de cambio, el tipo cambiado, que es justamente modificar estos tipos de datos. Por eso les decía que no importa si ustedes no saben, o sea, no lo hacen en el CSV o en el Excel. Mi recomendación es que empiecen haciéndolo, ¿no? ¿Verdad? Antes de que dominen esta herramienta. Pero aquí también se puede hacer, ¿no? Como ven aquí dice, aquí pueden ver que el mes se ha puesto tipo fecha, la columna en línea código está de tipo texto, y para la computadora el Excel es esto, es una familia de columnas y tipo de datos. Para eso es el Excel, así es como lo lee. Y pues los JSON también son así, la diferencia es que el JSON viene así. Entonces, si le hacemos un cambio, si le borro una coma, valió. Por eso les digo que mi trauma con los JSONs. Entonces, eso. Eh, Muy bien. Tenemos también otras columnas quitadas. Entonces van a ver que aquí en la cinta de opciones, en este software sí usamos mucho la cinta de opciones, porque no hay más. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo y el lado derecho no hay botones. Entonces aquí lo que uso es estos botones acá, transformar, agregar columnas, vista. Van a ver que pueden ver el rendimiento de las tablas, muchas cosas. ¿Qué les recomiendo? Pues vean en el curso intermedio, ¿no? Tenemos herramientas de optimización de datos. No, no, tenemos muchas cosas para hacer aquí. Muy bien, entonces eso ha sido por el Power Query. Vamos a cerrarlo. Y ahora sí vamos a ver la clase de calidad de datos. Entonces, eh, a ver, les había dicho que lo hagan desde acá, pero ahora que lo pienso no van a tener los datos 100%, porque yo creo que no lo quieren. Déjenme, yo lo hago primero. Importar datos, o hacer reader. ¿Se acuerdan los pasos? Pueden ir haciéndolo ustedes mismos, que ahorita no les voy a hablar porque ya les hablamos ayer. Entonces, simplemente hagan lo mismo ayer. Ayer lo hicimos con la tabla de finanzas, ¿no? La diferencia es que aquí tienen que agregar estas tres de aquí y la de sucursal también.
Entonces, tómenlo en un capture para que vean qué bases son. Tienen que agregar fecha, provincia, tabla 2 y sucursal. ¿Ya? Las demás no tienen que agregar. O sí. A ver. No se encontró el campo tabla 2 del registro. Está ahí sucursal. No se encontró. No, ahí está, un error. Ya mira, aquí está mi tabla. La tabla 2 es la tabla maestra, ¿no, verdad? Es la base maestra. Entonces, esto sí o sí tengo que traerlo. Y estas son bases eh, que también y van a ver que lo que va a pasar aquí es que se va a crear una base de datos, un modelo relacional, ¿verdad? Por eso digo que aquí no se puede trabajarlo, pero sí quisiera que hagan el ejercicio, ¿no? De traer los datos. Como lo hicimos ayer, si ustedes le dan transformar datos, van a ver que va a mandar al Power Query y van a tener que hacer la transformación. Pueden intentarlo, pueden ir viéndolo, pero les recomiendo que nos centremos ahorita en la parte de visuales, ¿no? Entonces vemos ahí cómo se traen los datos. Esta base es un poquito más grande, entonces por eso se demora un poco más. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, el que yo les mandé tiene un modelo, esta es la base de datos, el modelo semántico. Ya están hechas las relaciones. Si ustedes van al nuevo que ustedes tienen, no se va a poder crear el dashboard porque no están esas relaciones puestas. Este Gabriel, dashboard, yo creo que, dígame. a ver, ahorita estoy haciendo, ya me estoy bajando el Excel y ahorita hay que hacer clic en fecha, provincia, tabla 2 y sucursal. Sí, pero no es obligatorio, porque ese trabajo ya lo hicimos ayer. Es para demostrativo. Ah, ya, ya. Entonces que quería que le Ajá. haga ahorita. Sí, sí, si quiere, sí, esas son las que estoy usando. Tabla 2, provincia, fecha y sucursal. Pero es más practical cómo se ve, ¿no? Entonces, le Ah, ya. decía que esto de aquí hay que unirlo. Entonces, por eso es que no lo podemos trabajar desde cero. Pero igual sí quiero que vean cómo se relacionan el modelo con cada una de las tablas, ¿no? Este dashboard nosotros lo vamos a seguir trabajando en el curso intermedio, pero ya no la parte visual. Ahí sí va a ser bastante de escribir, no escribir código, pero de hacer las transformaciones. Ustedes si bien vieron código en el Power Query, ustedes no tienen que escribir código. Ya cuando sean más avanzados se van a dar cuenta que es mucho más fácil escribir código que andar presionando botoncitos. Pero en el intermedio sí se recomienda usar los botones que da Power Query, ¿no, verdad? Eh, entonces eso. Entonces, igualmente para que lo vean, si quieren inténtenlo. Aquí Power BI automáticamente me detectó una relación. Si quiero eliminar, la elimino. Entonces eso, ¿no? Voy a cerrar esto y vamos a trabajar con visual, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a empezar a crear visuales. Eh, pueden seguirme el ritmo o pueden avanzar de lo más posible también para poder avanzar también ese dashboard, ¿no? Entonces, vamos empezando. Vamos con el título. Si ustedes quieren aprender, miren acá. Yo este título lo tengo copiado. Sí, lo tengo. Miren, cuando yo elijo una provincia del mapa, me cambia el título. Entonces, esto lo vemos en el curso intermedio, cómo crear el código para cambiar el título. Pero ahorita quiero que aprendan la parte visual, ¿no, verdad? Entonces, lo que voy a hacer primero es ir a solución, bueno, no debería decir solución, debería decir ejercicio. Voy a ir a la solución uno y voy a ir donde dice, ¿se acuerdan que hablamos de que estos botones no usan datos? Excepto cuando hacemos títulos dinámicos. Entonces lo que voy a hacer, voy a agregar un cuadro de texto y voy a buscar aquí mis medidas. Creo que la tenía a ver, este aquí, como títulos. Títulos. Lo tengo como provincia. Déjame ver. Ajá, lo tengo como provincia seleccionada. Entonces, ustedes ven que aquí yo tengo una medida. ¿Cómo saben que es una medida? Si se dan cuenta que hay como una calculadora. Ya me estoy adelantando a los temas, estoy más avanzado, pero igual, para que tengan la idea,
Si ustedes ven una calculadora, eso es una fórmula. Eso no es una columna, no viene de la base de datos, eso se crea en Power BI. ¿No, verdad? Por eso les decía que no hay que perder el tiempo creando fórmulas en Excel, cuando en Power BI podemos simplemente escribir este código y ya se aplican todas nuestras columnas. No, porque si yo tengo mi Excel, tengo que andar pegando en filas, las filas no las voy agregando, no es muy eficiente, no. Muy bien, entonces tengo aquí este código, ¿no, verdad? Lo que vamos a hacer acá en nuestro texto es ir a la opción que dice valor. Cuando ustedes quieren hacer un título dinámico, tienen que ir siempre a la opción que diga valor. Cuando dice, ¿cómo se calcularía este valor? Vamos a escribir provincia seleccionada. Escriban ese un valor y van a ver que les sale el título. Aquí hagamos esto, hagámoslo más grande. Si no se les hace más grande, no importa. No nos hacemos esa parte, pero para que se haga más grande tienen que sí o sí subrayarlo todo, porque si yo lo dejo así, no se me cambia. ¿Sí ven? ¿Ven? Entonces miren ahí. Lo pueden dejar pequeño, lo pueden dejar, o sea, ahorita es didáctico, todo es didáctico, no tienen que hacerlo tal cual. Entonces lo que sí quiero que vean es cómo cambia. Entonces, el código de ese título está hecho para que cuando cuando yo hago un filtro, el filtro puede venir tanto de los visuales de filtro como de los mismos visuales. Como están acá. Miren que aquí esto que yo hago para Power BI es un filtro. Aunque para nosotros sea seleccionar un objeto del visual, para Power BI funciona igual que como si usáramos un filtro. Entonces, esto se llama, miren, esta data se llama zona. ¿Verdad? Creo que es zona. Sí. ¿Por qué dice zona? Bueno, es la zona, ¿no? A ver. Ajá. Entonces lo que voy a hacer acá es ir al visual que dice filtro. O bueno, dice segmentación de datos. Ya. Nosotros lo conocemos como filtro, pero en Power BI está como segmentación de datos. Depende de la versión también, porque hay personas que dicen filtro, personas que dicen segmentación de datos. Pero vamos a darle clic aquí. Lo abrimos y veamos si me sale. Vamos a escribir provincia en datos. Provincia. Ajá. Sí, debería salir. Hasta personas. No, sí, sí funciona. Qué raro. A ver. Entonces, mire, denle clic a esto y van a ver cómo cambia. ¿Sí ven? Entonces, eso es súper importante. Acuérdense que vimos en los 4 pilares. Eran público, tipo de informe, vimos también la experiencia del usuario y la interfaz. Entonces, yo les hago muy hincapié, hay profesores que le hacen hincapié al DAX, que es el código de promoción de la fórmula. Hay profesores que ponen hincapié en cuántos visuales usamos. Yo hago hincapié en la interfaz. O sea, la interfaz tiene que ser algo chévere, algo que se mueva y que tenga vida, ¿no? Entonces, hagan ese ejercicio, me avisan si lo tienen o si quieren que repita, me avisan. ¿Puedes repetir, por favor, Gabriel? Claro. Entonces, Perdón. vamos a ver. Cero. Uf. A ver, paso 1. Déjame ver si se me borra. Paso 1. Elijo un cuadro de texto. Ya. Miren que aquí yo puedo escribir. Si no lo quiero hacer dinámico, lo escribo ya. Paso 2. Voy a valor. Si les aparece este panel horizontal. Sí, Ya. Entonces aquí vamos a ir donde dice valor y dice, ¿cómo se calcularía este valor? Y voy a escribir provincia seleccionada y le doy guardar. Ahí van a ver que se va a agregar la fórmula que se llama así y le voy a dar doble clic para que podamos aumentarle el tamaño. Esto es opcional, o sea, pueden tenerlo ahí, no importa porque es medio complicado, o sea, a veces no quiere coger, a veces sí, entonces, si quieren, déjenlo como está. Ya, eso. ¿Hasta ahí estamos bien? sí. Perfecto. De ahí vamos a filtro en visualizaciones, en compilar, o si quieres más fácil acá,
Voy a buscar donde diga filtro. Pero aquí, segmentación, perdón, se me confundo. Segmentación de datos. Voy a buscar. Sí, donde dice segmentación de datos, vamos a elegir este de aquí, el gris. Ya tenemos eso. Tenemos eso, Sara. Sí, lo tengo. Perfecto. Entonces, el último paso es elegir la data que vamos a mostrar aquí. Entonces, yo quiero que elijan la data que dice provincia. En datos vamos a escribir provincia y vamos a pegar la que dice solamente provincia. Y la pego y va a salir eso. ¿No, verdad? Y ahí lo que voy a hacer es seleccionar y van a ver cómo cambia. ¿Sí salió? Me confirma si salió. Sí, sí me Sí, salió. ¿Sí le salió Thais? sí, sí me salió. Perfecto. Muy bien. Entonces, ok, entonces creo que de ahí ya, bueno, nos falta el tema de filtros, porque ya vimos lo demás. El tema de mapas, si quieren, bueno, podemos hacerlo. El mapa funciona así. Hay dos tipos de mapas, el mapa coroplético y el mapa de formas. Ya, esto sí es bastante tanteando, porque los mapas son muy exigentes con el tipo de datos que vamos a usar. Ya, entonces, por ejemplo, aquí yo estoy usando un mapa, bueno, aquí está el otro. Tienen el mapa normal, tienen el mapa coroplético y tienen el mapa de formas. Miren, si yo pongo coroplético, no me van a salir los datos, porque no he puesto los datos como quiere el coroplético. Tengo el mapa de formas, tampoco, peor, miren, me sale Estados Unidos, nada que ver. Entonces yo uso el mapa pues, que se adapta a la data que yo tengo. Ahora, esto es muy importante porque a veces no vamos a tener los mejores datos. La mayoría de veces, al menos en el tema de investigación, se tiene lo que es latitud y longitud. Entonces ya con eso ustedes pueden trabajar con un mapa normal, mapa. Ya, pero ahorita los otros son un poquito más exigentes, ¿no? Pero como dice aquí, más se especializa en Estados Unidos. Por eso la forma. Si ven que sale Estados Unidos ahí, más se especializa acá. Pero el de acá sí podemos usarlo para... El de acá, creo que los de acá no usan Google, no sé qué son así mis cumpleaños. Pero bueno, eso. Entonces vamos a usar acá, Gabriel puede, no, paso uno. olvídelo. ¿Podría repetir la Repetir, partecita de cómo hizo para ponerle el cuadro? Ecuador, perdón. el Ecuador. Ya, sí, justo a eso vamos a hacerlo desde cero, ¿ya? Para que lo vean. Entonces, yo aquí tengo una tabla, miren, aquí yo tengo una tabla, en mi modelo de tabla, tengo una tabla que se llama provincias. Yo tengo lo que es la zona comercial, tengo la provincia, por aquí la zona comercial y yo la provincia. Tengo la longitud y la latitud, que es la ubicación según Google Maps, de dónde está ubicada esta provincia. Y tengo el país. Entonces, si van a crear un mapa, les recomiendo crearla con este esquema, con que el nombre de su sucursal o donde está ubicada su tienda, la provincia donde está ubicada, la longitud y la latitud de la provincia, esto lo ven si yo lo saqué en Google. Claro, creo que ahí ustedes ponen y ChatGPT creo que me lanzó este de aquí. Y le sale la latitud y longitud de cada una de las provincias del Ecuador. Y así mismo acá Ecuador, ¿verdad? Y ya después si quieren le agregan ingresos, todo el tema, ¿no? Entonces, creo que esto está unido a ingresos, eso está acá. Miren, aquí yo tengo zona y zona, entonces esto por eso es que lo de acá me muestra lo que son ingresos. Miren, aquí dice zona Guayas, longitud, suma de ventas, 124.000. Lo difícil de acá, que es un visual bien estático, es mostrar lo que son la etiqueta de datos, ¿o no? Ah, no, sí se ve. Ah, no, se ve, pero se ve solo la longitud, latitud. Ujú. Entonces, por eso es como que no, o sea, casi si no le arrastramos ahí, no se ve.
Eso ahí. Entonces, ahora sí vamos a hacerlo de cero. Paso uno, elegimos mapa. El dibujito mire, asegúrense que lo tengan primero. El dibujito del mundo. Vemos el dibujito del mundo a escala y le damos clic. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me comentan? Sí, Ok, paso número dos. Elegir mi tabla de provincias y poner donde dice latitud, poner latitud. Y donde dice longitud, poner longitud. Si ven que ahí me va a seleccionar, si estoy en Ecuador, ajá, y ahí ya con eso ya me seleccioné Ecuador. Muy bien. Entonces aquí tienen que asegurarse que diga no resumir, porque si lo resume, si sale como suma, ya no lo lee. Entonces tienen que asegurarse que diga no resumir. Muy bien, vamos con, entonces lo siguiente es la provincia. Bueno, en ubicación no hay nada, pero en leyenda hay lo que es la zona y hay el tamaño de brujo, que es la suma de venta. Entonces vamos a ir acá y vamos a poner zona, donde dice leyenda. ¿Ok? Aquí está, claro, está filtrado. Ya, ahí salen todos. Ahí ven que salen todos. Hasta ahí estamos bien. Sí, sí. sí, yo voy hasta ahí. Y finalmente ponemos las ventas. Van a escribir aquí ventas y van a elegir la que dice venta. Y le van a poner tamaño de bruja. Ahí vamos si se creó. Déjenme ver acá. Suma de venta, tamaño de bruja. No tengo calculado. Suma de venta, tienda. Sí, así sería. Sería tamaño de bruja y les va a salir. Creo que es porque tengo la leyenda ahí puesta, por eso me sale así pequeño. Ahí, en el mapa. Ya, ahora, si quiero que el mapa se vea, ahí se ve como en Google, ¿no? Si quiero que se vea un poquito más estético, voy a ir donde dice configuración del mapa y voy a poner, puedo elegir entre aéreo, puedo elegir oscuro, puedo elegir claro, escala de grises o carretera, ¿no? Entonces yo voy a elegir claro, ¿no? ¿Verdad? Vale. Miren que cuando cambio va cambiando. Y cuando cambio acá también cambia. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me confirman? ¿Me confirman, por favor? Sí, Muy bien. No sé por qué acá me sale más grande. ¿Qué había hecho? O sea, etiquetas, botón de zoom, leyenda, burbujas. Ah, era esto, claro, el tamaño. Ya, entonces estamos aquí, configuración del mapa, burbujas. En burbujas Gabriel, van a ver, una consulta. dígamelo. ¿Por qué al momento que le pongo en oscuro, estilo, por ejemplo, aéreo oscuro, claro, se me vuelve a hacer, o sea, como que se me aleja? Para quitar eso, tiene que ir donde dice controles. Yo le desactivo siempre eso. Si ve que es solito, ya. Si yo le quito ampliado Ah, automáticamente, ya no lo hace. Y si usted quiere controlarlo con un botón, póngale botón de zoom. Ya, y ahí usted hace esto y ya no se le vuelve a mover. Ujú. mm, ya, gracias. Sí, ahí ya lo tiene. Y para el tamaño de las burbujas, vamos a ir donde dice burbujas y vamos a cambiarlo. Yo lo tengo en 50. Y miren que hay cambio. Ahí lo tienen. Ujú. Muy bien. Para finalizar, vamos a usar este pequeño filtro. Ya, les voy a enseñar cómo hacer un filtro de fecha. A ver, este ya usamos. No usamos. Ujú. Aquí otro visual. Ujú.
Sí, la fecha. Ya miren, cuando queremos usar filtros de fecha, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el filtro de provincia, solo que ahora vamos a usarlo por una fecha, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ir a segmentaciones, le agregamos, ¿ya? Y vamos a ir donde dice fecha. Algo muy importante sobre las fechas. Creo que la fecha es el tipo de dato más complicado de manejar en Power BI, en análisis de datos. Un mal manejo de fechas puede hacer que nuestro análisis de inteligencia de tiempo, como se le llama, termine mal. Yo quiero analizar, digamos, el comportamiento del año pasado. Si yo no configuro bien las fechas, se me va a caer. ¿Cómo sé que una fecha está bien programada? Si ven que ahí donde dice fecha hay como un dibujito de un calendario. Ya, si está ese dibujito, está bien configurado. Si no está, no está bien configurado. Y nuestros modelos van a fallar. ¿Ya? Entonces es muy importante que ese dibujito esté ahí. Entonces voy a arrastrar esto y voy a ponerlo aquí. Entonces, en este caso, se ha puesto lo que es el día, pero yo no quiero que se vea el día, quiero que se vea todo. Ya, ahí se ve todo. Ya. Entonces, si ustedes usan todas las jerarquías, si ven que dice jerarquía de fechas, lo que va a hacer es botarles todo el grupo de fechas. Y a veces sirve, porque a veces queremos, como en Excel, ustedes han visto en las tablas dinámicas, que se agrupa todo. Entonces, déjense aquí puedo, ya no es plegable. Ya, miren, aquí lo pongo como menú. Si ustedes quieren, no quieren que se vea uno así, miren, y quieren que se vea como un menú, pueden ir acá y le dan menú y se cambia. Y miren que aquí también le pueden ir cambiando. Se puede ir abriendo. Creo que había una opción para abrirlos automáticamente. No sé si para los filtros haya. Sí, aquí jerarquía, sangría de diseño implementado. Este es para encontrar. Ah, ya. Esto de aquí. O bueno, solo puedo cambiar solo puedo cambiar el icono con el que expando y contraigo, pero no puedo cambiar en los visuales sí se puede, pero aquí no se puede. Pero bueno, entonces la idea principal es que ustedes tienen aquí bien configurada su fecha, entonces cuando lo tengan bien configurada, Power BI lo que va a hacer es agrupar las fechas, como en Excel cuando hacemos un filtro y vemos que ahí nos agrupan los 24, los 25, ahí está bien. Entonces, si yo no quiero usar todo este grupo, lo que voy a hacer es que en campo voy a darle clic donde dice fecha y voy a darle X al campo que yo quiera eliminar. Digamos que quiero eliminar el año. Entonces lo elimino, voy a ir a operación y van a ver que ya no aparece el año. Si elimino el trimestre, van a ver que solo aparecen los meses. Y si elimino el día, el mes, van a ver que se forma así. Menú desplegable, o también lo puedo poner como entre, que es como lo tengo ahí yo puesto. Ya. ¿Por qué no me sale como antes? Porque yo eliminé los demás periodos. Si yo quiero que salga como en la solución, tengo que poner todo el grupo de fechas. Así, miren. Quito esto y pongo todo. Bueno, ya ves, acá. Ujú. Y le pongo entre. Y ahí sale. Entonces ahí yo puedo elegir qué días quiero. Se abre un calendario y yo le elijo. Gabriel, ¿podrías repetir la parte de la jerarquía de fechas, por favor? Claro. Les decía que si ustedes tienen bien configurada ¿cómo se llama? Su tabla de fechas, les va a salir un icono de fecha, ¿no? Y la jerarquía de fechas es algo que Power BI crea automáticamente. Esto es un tema más avanzado, pero ustedes a veces van a querer esto y a veces no. A veces ustedes van a querer crear la jerarquía. Ya, la jerarquía es lo que ayuda a que estos filtros se muevan así. Si ven que yo puse la jerarquía y esto automáticamente se muestra así como un intervalo. Si yo no tuviera la jerarquía, esto no se mostraría, que el Power BI no detectaría que es una columna de fechas. Entonces, lo detectaría como si fuera una columna de ingresos, entonces no lo va a agrupar. Esa es la idea principal, ¿no? Entonces yo aquí agrego todo el grupo, si ven que está todo, bueno, aquí no está seleccionado, pero también puedo elegir todo el grupo. Ya, si yo elijo el grupo, aquí estoy eligiendo todo el grupo, y ya solo que no se ve, pero aquí le voy a poner entre, ya, y si yo elijo la jerarquía, me va a salir así, ¿no verdad?
Y es donde yo puedo quitar el año, quitar el trimestre, quitar el mes y dejarlo así. Entonces va a depender mucho cómo yo quiero, la persona que me pide el dato quiere ver la información. Entonces quizás él quiere usar un intervalo, él quiere usar una lista, quiere usar un menú. Entonces todas esas opciones las tiene aquí. ¿Y la jerarquía se crea automático? Es automático, ajá. Si ustedes en su Excel ponen la columna de fecha, le ponen tipo de datos fecha, Power BI lo crea automáticamente. Y ustedes a veces van a querer esto y a veces no, porque eso también consume memoria. Entonces, cuando es bases pequeñas, lo dejamos pasar, pero cuando son bases grandes, es recomendable llevar otro procedimiento que es un poco más avanzado. Eso. Muy bien, estimados, eso sería por esta clase del lado práctico. Ya vemos los últimos visuales del nivel básico, así que vamos a hacer el cambio. Guarden sus dashboards y me dan un segundo. Ok, ahí creo que se ve la pantalla. Vamos a iniciar lo que es el Kahoot del día 4. Voy a darle a empezar y les voy a pasar el código por el chat. Bueno, es un enlace. Aquí le paso el enlace y manda directamente a mí sin tener que poner el chat y el código. Se lo mandé. Le voy a mandar el nombre. ¿No? Sí. Listo, vamos a iniciar. ¿Qué debemos hacer para mejorar las consultas específicas en un modelo de datos? A ver. Uy, no. Esperen. Paro. Este no es. Me disculpan, este no es. A ver, uno del mismo. ¿Quién será ahora? Vamos a regresar de nuevo a la entrada. Este no es el Kahoot. Este es otro curso. A ver, un segundo. Este es. Gabriel, cuando terminemos el curso, la parte teórica nos la podría compartir, por favor. Claro, sí, yo les voy a pasar el PPT. Ujú. Gracias. Después el día 5. A ver, este es Kahoot. Copiado y les mando el chat. Vamos a ver. Este sí, ya, este es bien. Ahora sí. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a tipos de fuentes de datos que se pueden extraer en Power BI? Muy bien. Sí, solamente lo bueno, seguimos repitiendo mucho tiempo, mucho esto del JSON, el SQL Server, SharePoint. Muy bueno que se las haya quedado grabados y pues esto es muy importante, ¿no?
Sin base de datos no hay Power BI. Entonces es muy importante tener este concepto siempre en mente. Vamos al siguiente. Ok, siguiente. Dice, ¿cuál es el orden correcto para importar datos desde un archivo plano en Power BI según la norma? Esto lo hicimos ayer, lo hicimos hoy. Y justamente el proceso es identificar nuestro archivo, conectar los datos, seleccionar los datos y seleccionar los datos a importar. ¿Se acuerdan que teníamos la opción de primero ver qué archivo vamos a traer, si es un Excel, un SQL? Ese es el primer paso, ¿no? Paso traer esa base a Power BI, seleccionando las tablas, y ese es el último paso, ¿no? Que es seleccionar los datos. El otro dice seleccionar datos, conectar datos y al revés, ¿verdad? Y la actualización de los datos ocurre al final, ya cuando ya he hecho estos tres primeros pasos. Muy bien, sigamos. Bien, guys, continuemos. Dice, ¿cuál es el proceso correcto para conectar Power BI y una base de datos relacionales como SQL Server? Ok, sí, a ver, la opción correcta era obtener datos. Primero elegimos la opción de SQL Server, ¿no? ¿No? Le nombramos el servidor, se pone la cédula, la credencial, perdón, la cédula, el nombre del servidor, luego ponemos las credenciales en esa sesión. Y finalmente seleccionamos las tablas como el proceso anterior con el CSV. Algunos seleccionaron el verde, no es el verde porque primero nombre servidor, luego pongo las credenciales. Y tampoco es el rojo porque obtener datos es el primer paso. Ujú. Vamos, dice. En los archivos conectados desde una ubicación local mantiene sincronizado automáticamente la fuente de datos. ¿Ocurre esto con el tipo de archivos que están en el local? ¿Sí o no? ¿Verdadero o no? ¿O falso? Correcto, es falso. Porque acuérdense que la ubicación local es estática, como vimos en la figura. Para nosotros sincronizarlo no es automático, es manual. Hay que ir a actualizar el Excel, actualizar el Power Query y luego se actualiza nuestro Power BI. Eso habíamos dicho. Ujú. Ok, la última dice, la elección del modo de almacenamiento depende de los requisitos de rendimiento, seguridad y tamaño de los datos. ¿Verdadero o falso? Claro, verdadero. Justamente hablamos que ya sea importar datos o tal query, siempre vamos a seleccionarlo dependiendo del rendimiento del informe, la seguridad que necesitemos y el tamaño de los datos. Muy bien. Felicidades a los ganadores y eso sería por el día de hoy. Volvamos a la sala. Ok, muy bien. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy, por el día 2, el día 4, el curso de Power BI. Se les agradece nuevamente por su presencia y pues nos estamos viendo en el último día, que es mañana, ¿no? Pasen bien y tengan buena noche. Gracias. Buenas noches, Gabriel. Y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.